Buenas tardes con todos. Buenas tardes al equipo de Teddy. Buenas tardes a los participantes. Yo soy el ingeniero Esteban Corafi y bueno, en esta tarde vamos a llevar a cabo vamos a desarrollar este taller, ¿no? El taller presentado por Teddy, diseño de cimentaciones con pilotes. Bueno, vamos a dar inicio sin más al taller del día de hoy. Bueno, ¿qué entendemos por pilotes? Bueno, los pilotes son miembros estructurales que pueden ser hechos de concreto, también pueden ser hechos de acero o incluso de madera. La finalidad es, pues, poder construir civilizaciones profundas, ¿no? Cuando nosotros diseñamos una estructura y toca, pues, diseñar la cimentación de la estructura, muchas veces nos encontramos con que el suelo es de baja capacidad o tiene otras condiciones desfavorables, ¿no? Entonces, es en ese caso, es en esos casos donde se requiere, pues, poder disponer de pilotes, ¿no? Bueno, los pilotes son una forma de cimentaciones profundas al identificarse las siguientes condiciones, ¿ya? La primera condición, cuando el estrato superior del suelo es demasiado débil, cuando el estrato superior del suelo es demasiado débil para soportar la carga transmitida por la estructura, cuando el suelo de fundación es expansivo y colapsable, cuando se tienen cimentaciones en lecho marino o suelos con presencia de nivel freático, y cuando se requiere cimentar, pues, estribos o pilares de puentes, ¿no? Donde se prevé una pérdida de la capacidad de carga debido al efecto de socavación o erosión del suelo en el lecho del río. Están preguntando aquí cuándo se indica que el suelo es demasiado débil. Bueno, cuando tiene baja capacidad portante, ¿no? Un suelo, bueno, sí, ¿no? A ver, vamos a tratar de ir respondiendo las preguntas que podamos, porque en verdad, como menciona aquí su compañero o el participante Jorge Luis Guamán, necesitamos avanzar con el taller, ¿no? Pero eh, los suelos que se consideran como débiles son suelos, pues, de capacidad baja, ¿no? Capacidades portantes bajas. ¿Cuándo se considera una capacidad portante baja? Aproximadamente cuando la capacidad portante del suelo es menos de 1 kilo por centímetro cuadrado, ¿no? Sería menores, ¿no? Menores o iguales a 1 kilo por centímetro cuadrado. ¿Ya? Se puede considerar entonces que suelos con estas capacidades son suelos, pues, bastante débiles, ¿no? Porque tienen poca resistencia. ¿Ya? ¿Qué tipo de suelos tenemos aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, las arenas mal gradadas, los suelos, suelos del tipo SP, clasificados como SP, arenas mal gradadas. Tenemos las arcillas, los CLs, los CHs, los limos también, ¿no? Los limos de baja plasticidad, los limos de alta plasticidad. Todos estos suelos suelen tener una capacidad portante bastante baja, ¿no? Cuando se tiene entonces este caso de tener un suelo de mala calidad geotécnica y las cargas que van a ser impuestas al suelo, ¿no? Por la superestructura son bastante grandes, entonces se puede recurrir a, a los pilotes, ¿no? Se puede recurrir a tener una cimentación profunda con pilotes, ¿ya?
De hecho que hay otras técnicas, ¿no? Hay otras soluciones, ¿no? Las plateas de cimentación, por ejemplo, pero cuando ya las cargas no pueden ser controladas, ¿no? Con plateas de cimentación, ¿no? Con un pool de vigas, bueno, se hace ya necesario poder recurrir a los pilotes, ¿no? Poder recurrir al pilotaje. ¿Ya? También cuando el suelo de fundación es expansivo, ¿no? ¿Qué tipo de suelos pueden ser expansivos? A ver, ¿quién me puede responder ello? ¿Qué tipo de suelos pueden ser expansivos? Las arcillas, ¿no? Claro. Las arcillas y los limos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con o sea, cómo se da el fenómeno de expansión, ¿no? ¿O qué es el fenómeno de expansión? Bueno, las arcillas cuando se saturan, ¿no? Cuando están saturadas, tienden pues a hincharse, a expandirse, ¿ya? Y bueno, este efecto en muchos casos puede ser desfavorable, ¿no? Para las cimentaciones, para la superestructura. También tenemos otro caso, por ejemplo, el caso de, bueno, por otro lado, las arcillas cuando entran en contacto con el agua, una arcilla seca o un limo seco puede ser muy rígido, ¿no? Muy resistente, ¿no? Muy duro, pero cuando entra en contacto con el agua, las arcillas o los limos se plastifican, pues, ¿no? Y basta que se aplique sobre el suelo una carga no muy grande para que el suelo presente grandes deformaciones, ¿no? Presente grandes deformaciones. Entonces, son suelos que no son estables, ¿no? Los suelos cohesivos, las arcillas, los limos, cuando entran en contacto con el agua. Otro caso también es el caso de los suelos granulares sueltos, como las arenas, cuando también están en contacto con el agua, ¿ya? También puede presentarse la liquefacción de suelo, ¿no? Entonces, todas estas condiciones desfavorables que se pueden presentar debido a la calidad del suelo, pueden ser salvadas mediante la propuesta del pilotaje, ¿no? ¿Ya? Cuando también hay nivel freático, ¿no? Cuando hay nivel freático. Lo que ya estamos indicando, ¿no? Cuando el agua entra en contacto con la arcilla se vuelve plástica. Cuando el agua entra en contacto con una arena suelta, puede haber liquefacción, ¿no? Y fuera de eso, el nivel freático también lo que hace, pues, es en el suelo, cuando el suelo no está saturado, el suelo tiene un grado de compactación, ¿no? Lo que hace el agua cuando entra en contacto con el suelo es eliminar, ¿no? Eliminar parte de ese grado de compactación que tiene ese suelo, ¿no? Es segregar las partículas del suelo y eso genera que el suelo tenga o el suelo reduzca su capacidad portante. Incluso hay unas ecuaciones, ¿no? Para calcular la capacidad portante de un suelo bajo nivel freático, ¿no? Se considera que siempre por efecto del nivel freático del agua, el suelo va a perder capacidad portante. Entonces, debido a todas estas condiciones, es necesario, pues, colocar pilotes, ¿no? Lógicamente que se debe analizar cada una de ¿no? De las condiciones. No por yo tener una arcilla expansiva, ya voy a proponer pilotaje, ¿no? Necesito saber, pues, cuánto es la expansión de la arcilla, ¿no? Por ejemplo, las arcillas, una arcilla del tipo CL tiene un comportamiento distinto a una arcilla del tipo CH, ¿no? Esta arcilla es de baja plasticidad. Esta arcilla es de alta plasticidad. Entonces yo necesito conocer primero las condiciones del terreno, del suelo, para poder hacer la propuesta, ¿no? Ya, muy bien.
Bueno, los pilotes entonces son profundizados hasta un estrato de mejores condiciones, ¿no? De una capacidad suficiente, ¿ya? Para poder resistir, pues, las cargas transmitidas, ¿no? Y garantizar la seguridad estructural. ¿Ya? Muy bien. Fuera de ello, la norma 050 también establece, la norma 050 establece alcances generales para el diseño de pilotes, pero el análisis de cargas de los pilotes deben hacerse mediante métodos estáticos o dinámicos, ¿no? Estos métodos pueden ser consultados entonces en bibliografía diversa y se recomienda pues esta bibliografía, ¿no? Es la bibliografía recomendada, ¿no? La bibliografía del ingeniero Braja Das. Un libro muy bonito que se llama Principio de Ingeniería de Cimentaciones. Ustedes pueden consultarlo también, ¿no? Ya. Bueno, entonces, la manera de la instalación de los pilotes es que siempre los pilotes cuentan con un cabezal. ¿Ya? Esto, por ejemplo, que yo estoy repintando aquí en pantalla, es el cabezal, ¿no? Esto se le conoce como cabezal de pilote. ¿Ya? Bueno, el cabezal, o sea, el elemento vertical se apoya en el cabezal, ¿no? Se apoya en el cabezal y los cabezales a su vez se apoyan en los pilotes. ¿Ya? Se apoyan en los pilotitos. Entonces siempre los pilotes trabajan con un elemento superior que se le conoce como cabezal, ¿no? Este elemento superior entonces lo que hace es distribuir la carga hacia los pilotes. Ya distribuye la carga hacia los pilotes. Tenemos por su instalación dos tipos de pilotaje. Los pilotes hincados y los pilotes perforados. Los pilotes hincados pues son pilotes prefabricados, ¿no? Pilotes prefabricados o preforzados. Ya vienen pues los pilotes ya fabricados, son llevados a campo, llevados a obra, y en obra son instalados mediante el hincamiento, ¿no? Son hincados con un martinete o un martillo hidráulico, como se ve en la pantalla, ¿ya? Que ejerce pues una fuerza, ¿no? De impacto que hace que el pilote poco a poco se vaya hincando en el suelo hasta la profundidad deseada, ¿no? Entonces, este es un tipo de instalación de los pilotes hincados. El otro tipo de instalación es para pilotes perforados. Aquí lo que ocurre es que se realiza la excavación para el pilote, de hecho que tiene que hacer una excavación especial, ¿no? Con un equipo especial, se retira el suelo, ¿no? Donde va a estar vaciado el pilote. Luego de ello, como ven aquí en pantalla, bueno, se hace el armado del pilote, ya se ubica el armado del pilote entonces en la perforación, ya, y bueno, tiene que hacerse un entibado, ¿no? Tiene que hacerse, como está aquí, tiene que hacerse un entibado en la parte superior, porque ustedes saben que los suelos en los estratos superiores están un poco menos compactados, ¿no? Y por efecto de las excavaciones, entonces, los suelos, pues, por su talud, ¿no? Por su ángulo de fricción, el suelo puede perder, ¿no? Puede perder esa alineación, ese alineamiento vertical. Se coloca entonces el entibado y se comienza a vaciar, ¿no? Se comienza a vaciar el pilote. ¿Ya? Se retira el entibado y se termina de vaciar la última parte del pilote, ¿no? Entonces, de esa manera se construyen o se instalan los pilotes perforados, que son en realidad pilotes vaciados in situ, ¿no? Ahora, entre estas dos formas de instalación,
los pilotes perforados tienen una mayor complejidad, ¿no?, en su instalación. Y si tienen una mayor complejidad, entonces también van a tener un mayor costo, ¿no? Van a tener un mayor costo, ¿ya? Pues normalmente se opta pues por la opción de hincar los pilotes, ¿no? La opción de hincar los pilotes. Porque este proceso de excavación, ¿no?, especial, ¿no?, con este equipo, es un proceso de más costo, ¿no?, de mayor costo. Tenemos que hacer el entibado, colocar el armado, ¿no?, hacer el vaciado. No solamente es vaciar el concreto, también tenemos que vibrarlo, ¿no? Y bueno, estos pilotes alcanzan pues longitudes de 10, 15 metros, ¿no? 20 metros. Entonces, para los pilotes perforados el proceso es un poco más complejo, ¿no? Bueno, los pilotes entonces son diseñados bajo dos condiciones, ¿ya? O podríamos decir, los pilotes resisten cargas o pueden resistir las cargas aplicadas sobre ellos mediante dos condiciones o capacidades, ¿ya? La primera capacidad es la capacidad de carga axial del, bueno, en realidad estas dos condiciones son para resistir la carga axial, ¿no?, para resistir la carga axial. Y para resistir la carga axial, entonces, esto se obtiene mediante estas dos condiciones, ¿no? Primero, lo que resiste el pilote en su punta, ya, en su extremo, y lo que resiste el pilote por la fricción superficial en la superficie del pilote, ¿ya?, en la superficie del pilote. Entonces, el pilote tiene dos componentes de resistencia o dos componentes de capacidad. El primero es en la punta del pilote, aquí, en el fondo, ¿ya?, que tiene que ver con la interacción del pilote y el estrato rígido. El segundo, entonces, es la fuerza resistente debido a la fricción que hay entre el suelo, que existe, bueno, existe pues, perdón, alrededor del pilote y la superficie, ¿no? La superficie del pilote, ¿ya? Entonces el pilote resiste las cargas axiales por estas dos componentes, ¿no? Por la capacidad en la punta y por la fricción que se desarrolla alrededor del pilote, ¿no? De esto se desprenden algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, el caso cuando el pilote se cimienta o se apoya sobre roca. Entonces, la capacidad total de carga del pilote estará dado pues por la capacidad del pilote en la zona de contacto con la roca. ¿Ya? Muy bien. El segundo caso es cuando el pilote entra en contacto con un estrato más resistente. También, bueno, se entiende pues que este estrato es lo suficientemente resistente, ¿no? O es bastante resistente o bastante rígido. También la capacidad última del pilote sería aproximadamente lo que resiste el pilote en la punta, ¿ya? Bueno, añadido a la capacidad que tiene el pilote por la fricción, ¿no?, el suelo que está a su alrededor. Muy bien. Y hay algunos casos donde el estrato rígido está a mucha profundidad, ¿ya? O el estrato resistente está a una profundidad bastante grande. Entonces, proponer pilotes con longitudes para que alcancen esa profundidad ya se hace un poco impráctico y también puede exceder, ¿no?, el presupuesto. ¿Qué se hace en ese caso?
¿ya? Asumiendo, por ejemplo, que nosotros tenemos una potencia de arena suelta, no sé quiénes conocen, por ejemplo, los que son de Lima, quienes han ido a Villa El Salvador, ¿no? La gran cantidad de arena que hay allí, ¿no? Por ejemplo, el suelo en Villa El Salvador es un suelo constituido por potencias de arena, ¿no? Es una arena suelta, una arena mal gradada del tipo SP, pero con espesores, o sea, con profundidades considerables, ¿ya? 10 metros, 12 metros. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿no? El estrato rígido o el estrato resistente pueda que esté a una profundidad bastante grande, ¿no? Y proponer pilotes, pues, con esa longitud ya se hace hasta antieconómico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Lo que yo puedo hacer es aprovechar la fricción que se va a desarrollar entre este suelo que, valga la redundancia, es un suelo friccionante, es una arena, es un suelo friccionante y tiene un ángulo de fricción considerable, va a generar pues una fricción también considerable al entrar en contacto con la superficie del piloto. Y eso va a generar una fuerza de fricción que se va a oponer a la aplicación de la carga, ¿no? Yo puedo emplear este desarrollo de fricción entre el piloto y el suelo para poder resistir las cargas verticales aplicadas al pilote. ¿Ya? Estos tipos de pilotes se conocen como pilotes de fricción. Pilotes de fricción. Entonces, para cada caso, yo puedo emplear también, ¿no? Una solución con pilotes. Ya, muy bien. Entonces, la capacidad de carga axial está dada por estos dos componentes, ¿no? La capacidad de la carga en la punta, que tiene que ver con la capacidad del estrato resistente, y la capacidad por fricción, ¿no? Que se desarrolla por el suelo que está alrededor del pilote, pues, ¿no? Se va a desarrollar una fricción, pues, ¿no? Se va a desarrollar una fricción. La capacidad de carga en la punta del pilote está dado, pues, por la ecuación. Esta ecuación nosotros la conocemos, ¿no? La ecuación general de capacidad de carga, ¿no? Que, bueno, tiene una componente de cohesión, una componente, este Q es el esfuerzo vertical, y este gamma por D es el peso específico del suelo y el diámetro del pilote. Este Q, el valor Q no es otra cosa, y el esfuerzo vertical, es la presión del suelo a cierta altura, ¿no? Es igual al peso específico del pilote, o del suelo, perdón, multiplicado por la profundidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuanto más profundo esté el pilote, entonces se va a desarrollar mayor esfuerzo vertical. O sea, va a haber mayor presión de suelo, pues, ¿no? Sobre el pilote. No se olviden que el suelo se comporta, pues, como un fluido, ¿no? Tiene aproximadamente el mismo comportamiento, ¿ya? Y a cierta profundidad el suelo ejerce una presión. Y esa presión, pues, viene en todas las direcciones, ¿no? Bueno, aquí se considera entonces la presión del suelo vertical, ¿no? Que se obtiene con esta ecuación. ¿Ya? Entonces, esta es la capacidad de carga en la punta, se determina mediante esta ecuación, ¿no? Como si fuese la capacidad portante de una zapata. Ya, muy bien. Bueno, este N de C, N de Q, N de gamma son factores de capacidad de carga, igual que para calcular la capacidad portante de los terrenos. Bueno, y se puede decir, pues, que este factor de aquí
o que el peso específico del suelo multiplicado por el diámetro del pilote se hace bastante pequeño y se puede considerar como cero. Puede considerar como cero, ¿ya? Y queda esta ecuación, ¿no? Queda esta ecuación de aquí. Ya, muy bien. Bueno, de aquí se desprenden dos, dos afirmaciones, ¿ya? O bueno, dos consideraciones, ¿no? El primero, la norma E050, la norma E050, especifica que cuando el suelo es cohesivo, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Cuando el suelo es cohesivo, entonces el ángulo de fricción interna del suelo debe considerarse como cero. Cuando el suelo es cohesivo, ¿ya? Y cuando el suelo es predominantemente granular, entonces la cohesión aquí debe considerarse como cero. Cuando el suelo se considera cohesivo, una arcilla, un limo, el ángulo de fricción debe ser cero. Bueno, y la cohesión sí debe considerarse, ¿no? Es un valor constante. Caso contrario para un suelo granular, ¿no? La cohesión se considera cero y el ángulo de fricción un valor constante. Eso especifica la norma E050, ¿ya? Pero siempre y cuando pues el suelo sea predominantemente cohesivo, ¿no? Porque no hay un suelo que sea, por ejemplo, netamente granular. Todo suelo siempre tiene un porcentaje de finos, ¿no? Claro que al final ese porcentaje pues puede ser pequeño y el suelo se considera pues granular porque tiene una predominancia de partículas granulares. Lo mismo con los suelos cohesivos, ¿no? Bueno, si ustedes se dan cuenta entonces, nosotros estamos trabajando la capacidad de carga en la punta como un QDP. Para pilotes lo que queremos es encontrar la capacidad resistente, pero como una carga puntual. Para zapatas obtenemos una presión, una carga por área. Para pilotes tenemos que encontrar una carga puntual resistente. ¿Cómo hacemos eso entonces? Tenemos que multiplicar el área del pilote por esta capacidad de carga en la punta. ¿Ya? Para poder determinar entonces la carga puntual que resiste el pilote en la punta. Bueno, esa carga última que nosotros encontremos, tenemos que dividirla por un factor de seguridad, ¿no? Al igual que para capacidad portante de cimentaciones superficiales. Si se consideran cargas estáticas, tenemos que dividir entre 3. Y si se consideran cargas dinámicas como la del sismo, tenemos que dividir entre 2.5. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la capacidad en la punta de los pilotes para suelos arenosos o granulares, donde la cohesión se considera como cero. Cuando se considera como cero, entonces solo trabajamos con este término, ¿ya? Con esta componente. El esfuerzo vertical multiplicado por este N de Q. Y esto no puede superar, esto de aquí no puede superar, ¿ya? A un esfuerzo máximo, que es el Q de L. Es una resistencia límite, ¿ya? Que es aproximadamente igual a 5.10 el N de Q multiplicado por la tangente del ángulo de fricción del suelo. N de Q lo tomamos de este ábaco, de este monograma, ¿ya? Este monograma, por ejemplo, lo hemos obtenido de el libro del ingeniero Brajadas. Este ábaco o estos valores no lo vamos a encontrar
en la norma, ¿no? Nos vamos a encontrar en la norma. Ya tenemos que acudir entonces a la bibliografía, ¿no? Y de aquí podemos determinar este n asterisco de q. ¿Ya? Determinamos este n asterisco de q, determinamos el esfuerzo vertical a la profundidad en la que se encuentra la punta del pilote y fácilmente podemos encontrar la capacidad del pilote en la punta. Siempre y cuando no supere este valor, ¿no? Este ángulo phi entonces corresponde pues al estrato resistente, ¿no? Porque estamos calculando aquí la capacidad del pilote en el estrato resistente. Bueno, tenemos para la otra condición, cuando tenemos un suelo arcilloso, cuando el estrato resistente es un suelo arcilloso, la condición es que el ángulo de fricción sea cero. Y aplicamos nosotros esta ecuación. Ahora aplicamos un NDC multiplicado por la cohesión del suelo y por el área en la sección del pilote, ¿no? ¿Ya? Donde CU es la cohesión no drenada del suelo debajo de la punta del pilote. Como el ángulo de fricción es cero, entonces el NDC va a tomar un valor de 9. Muy bien. Luego tenemos la resistencia por fricción superficial del pilote. ¿Cómo se genera esta resistencia? Bueno, primero tenemos que determinar este valor F, que es la fricción unitaria del pilote, que es una fricción que va variando en función de la longitud o de la profundidad del pilote. ¿Ya? Este valor F es un valor unitario de fricción, es una resistencia unitaria de fricción que va variando en función a la profundidad que se va alcanzando con el pilote, o en función a la longitud del pilote, ¿no? Se considera pues para esto, bueno, para cada fricción unitaria se le multiplica una diferencial de longitud y a su vez el perímetro, ¿ya? El perímetro del pilote. Si nosotros hacemos la sumatoria, tendríamos pues que esta fricción unitaria va a estar multiplicada al perímetro del pilote por la longitud del pilote. Y si multiplicamos el perímetro del pilote por su longitud, estaríamos teniendo el área superficial del pilote. ¿Ya? Esa área superficial lo multiplicamos por este esfuerzo unitario y obtenemos la fuerza de fricción que se opone, pues, ¿no?, a la carga aplicada sobre el pilote. Tenemos que considerar entonces que esta fricción unitaria, esto es incremental hasta esta longitud, L', que es aproximadamente igual a 15 veces el diámetro del pilote. Luego, después de esta longitud, como está aquí, después de esta longitud, la fricción unitaria se hace constante, ¿ya? Primero crece y después se hace constante. ¿Ya? Después de este punto, donde la longitud de este L' alcanza este valor, entonces esta fricción unitaria se hace constante. Ya no crece más. ¿Cómo calculamos esa fricción unitaria? Mediante esta ecuación. Este K es un coeficiente de empuje de tierras en reposo. Este sigma de B es el Q que habíamos determinado antes, o Q', es el esfuerzo vertical, efectivo, ¿ya?, que ya hemos visto nosotros depende del peso específico del suelo y de la profundidad, ¿no? Y este delta es el ángulo de fricción que se da por el contacto del suelo con la superficie del pilote. Aquí tenemos valores entonces para K, de acuerdo al tipo de pilote, el valor de K, que es igual al coeficiente
de presión de tierra en reposo. Tenemos también el sigma de B, que es el esfuerzo vertical efectivo, de acuerdo a la profundidad en consideración. Y en realidad esto es lo que hace que la fricción unitaria para cada profundidad vaya creciendo, ¿no? Vaya creciendo, porque este parámetro es constante y esto también va a ser constante. El delta es el ángulo de fricción entre el suelo y el pilote, que puede ser tomado de 0.5 a 0.8 veces el ángulo de fricción del suelo. Muy bien. Podemos nosotros determinar pues un esfuerzo vertical promedio. Un esfuerzo vertical promedio. El diagrama de esfuerzos verticales sería así, ¿no? Hasta la profundidad considerada sería así, ¿no? Como una presión, ¿no? A mayor profundidad, entonces va creciendo, ¿no? Va creciendo, ¿no? Este esfuerzo vertical, que es como la presión del suelo, ¿no? La presión vertical del suelo. De esto entonces podemos tomar un valor promedio de los esfuerzos verticales en la longitud del pilote, multiplicarle pues el K y la tangente de delta y encontrar un esfuerzo unitario de fricción promedio también. Lo que hacemos solamente es multiplicarle a ello el perímetro y la longitud y obtenemos la fuerza o la capacidad de carga por fricción, ¿no? En el pilote. ¿Ya? Bueno, en realidad las arcillas también presentan una especie de fricción, ¿no? Cuando entran en contacto con la superficie del suelo, las arcillas también presentan una especie de fricción, que en realidad es una adhesión, es un efecto de adhesión que es generado por la cohesión del suelo, ¿no? Que está alrededor del pilote, ¿ya? Para calcular entonces la resistencia unitaria superficial, el F, solamente hay que multiplicarle a la cohesión un factor alfa, que es un factor empírico de adhesión, ¿ya? Y bueno, este alfa para efectos de la arcilla se mantiene constante en toda la longitud. No es como para los suelos granulares, ¿no? Donde la resistencia unitaria superficial por fricción va creciendo con la profundidad. Aquí es un único valor. Podemos tomar el valor de alfa de este cuadrito, que fue planteado por Terzaghi, por Peck y por Mesri en 1996. Aquí solamente tenemos que dividir la cohesión entre la presión atmosférica, aquí está el dato de la presión atmosférica, y en función a ello determinamos el valor de alfa. Súper sencillo. A este esfuerzo de fricción, como va a ser constante, entonces solamente le multiplicamos el área de la superficie del pilote, que va a ser igual a la longitud del pilote, multiplicado por el perímetro del pilote. ¿Ya? Bueno, también tenemos la capacidad de carga por punto de pilote sobre la roca. Sobre roca, ¿ya? Bueno, aquí la capacidad en la punta es igual a este Q de U, que esto es la resistencia a compresión de la roca, multiplicado pues por el N de phi menos 1. N de phi es igual a este valor, ¿no? Y phi es el ángulo de fricción de la roca. La roca también tiene un ángulo de fricción. Bueno, la capacidad, pero la resistencia a la compresión de la roca puede ser tomado de la capacidad última entre 5. Y bueno, aquí en pantalla tenemos algunas resistencias típicas de algunos tipos de roca y también los ángulos de fricción, ¿no? De las rocas. Entonces, con el QDP multiplicado por el área del pilote obtenemos la capacidad en la punta. Lo mismo, ¿no? Que para los estratos resistentes.
Tenemos aquí entonces para la arenisca, para la caliza, para la lutita, para el granito, para el mármol, las resistencias a compresión típicas. Y también los ángulos de fricción, ¿no? También tenemos los ángulos de fricción. De modo que tenemos aquí todos los datos, ¿no? Muy bien. Bueno, fuera de ello hay una fricción superficial negativa, ¿no? Que se da pues cuando, por ejemplo, se tiene un relleno de arcilla sobre un suelo granular. Yo tengo primero, mi primera capa es una arcilla y mi estrato resistente es una arena o una grava, no sé. Se genera entonces esta fuerza superficial negativa, ¿ya? Cuando hay este cambio entonces de estrato, de tipo de estrato, se genera esta fuerza de arrastre hacia abajo. No se olviden que las arcillas ejercen una fuerza superficial por su cohesión y los suelos granulares por la fricción. Entonces, por el cambio de condiciones, se genera esta fuerza de arrastre hacia abajo y esto pues se tiene que descontar, ¿no? Esta fuerza de fricción negativa se tiene que descontar de la capacidad total del pilote, ¿ya? Cuando tenemos el caso de relleno de arcilla sobre suelo granular, el cálculo es muy parecido para el esfuerzo vertical por fricción. Es muy parecido, ¿ya? Tenemos que determinar un esfuerzo unitario superficial negativo que es igual, no es la misma ecuación que para el esfuerzo superficial ejercido por fricción. ¿Ya? Bueno, aquí solamente varía que el coeficiente de presión de tierra es este valor. Y bueno, esta fricción superficial negativa se genera pues, se genera o es verificada únicamente para el estrato, para el relleno, en este caso arcilloso, ¿no? Para el relleno arcilloso. Tenemos que encontrar el esfuerzo vertical efectivo hasta este punto, ¿no? ¿Ya? Hasta la profundidad, ¿no? De este estrato arcilloso. ¿Cómo encontramos ello? Bueno, multiplicando solamente el peso específico del relleno por esa profundidad, ¿no? Que sería igual a HDF. Ya, luego aplicamos esta ecuación y obtenemos esa fuerza de arrastre negativo. También tenemos el caso cuando hay un relleno de suelo granular y debajo hay una arcilla. También tenemos ese caso. Pues aquí, bueno, parecieran que las ecuaciones son un poco complejas. Solamente hay que determinar este L de 1, que es la profundidad neutra, ya que, bueno, se obtiene de esta ecuación. Solamente hay que aplicar, ¿no? La longitud, la altura del relleno. Bueno, esto al final va a terminar siendo una ecuación cuadrática, ¿no? Pero tiene una solución que puede ser numérica con un Excel. Bueno, aplicamos todas estas operaciones y encontramos el L de 1. ¿Ya? Y en función al L de 1, miren, el K no varía, el K' no varía. Ahora el esfuerzo vertical va a ser pues el esfuerzo vertical que se da, ¿no? Que se da hasta la profundidad, ¿no? En este caso hasta el L de 1.
¿ya? Y calculamos luego la fuerza de arrastre de total, ¿no? Que llegaría a ser esta ecuación. Muy bien, entonces, todo se aplica hasta esta longitud L de 1, ¿no? Lógicamente para el estrato arcilloso, ¿ya? Siempre se considera la fricción superficial negativa, se considera para el estrato arcilloso. Por eso L de 1 se considera dentro del estrato arcilloso. Muy bien. Bueno, luego tenemos que los pilotes, y esto es algo muy interesante, que los pilotes también resisten cargas laterales, ¿ya? Muchos creen que solamente los pilotes tienen que resistir cargas verticales, ¿no? Pero no es así, los pilotes también tienen que resistir una carga lateral y a su vez tienen que resistir también un momento, ¿ya? ¿Y esto debido a qué? Debido pues a que las fuerzas, por ejemplo, inducidas por los sismos o por el sismo, aquí tenemos el cabezal, tenemos nuestra columna, y bueno, la fuerza cortante que incide en la superestructura, que luego se reparte en las columnas, en las placas, llega a tener una reacción, ¿no? Una reacción en la base de los elementos verticales. Y este cortante que se genera en la base, se transmite, pues, ¿no? Transmite al cabezal, y lógicamente que el cabezal va a transmitir, este cortante lo va a transmitir a los pilotes, ¿no? ¿Ya? Lógicamente también se genera un momento, ¿no? En la base de los elementos verticales. Y tanto el cortante como el momento llegan al cabezal y lo único que hace el cabezal es quitarse la responsabilidad y distribuir a los pilotes, ¿no? En los pilotes también se va a aplicar entonces una carga lateral y a la vez un momento, ¿no? En cada uno. Claro, este momento y esta carga, esta fuerza de cortante aplicado sobre el cabezal se va a distribuir, ¿no? Los pilotes. Y los pilotes también van a tener que resistir una fuerza lateral. Y los pilotes también se van a deformar lateralmente. Y ustedes dirán, ¿cómo puede deformarse un pilote si está rodeado de suelo? Pues claro que el pilote se va a deformar lateralmente, aunque esté rodeado de suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque los suelos son elementos que tienen una rigidez, no son elementos infinitamente rígidos. Hay suelos que tienen mayor rigidez y hay suelos que tienen también poca rigidez. Entonces, en función de la rigidez del suelo, el pilote se va a deformar lateralmente. Un suelo rígido no va a permitir mucha deformación en el pilote, ¿no? Pero siempre va a haber una deformación. Un suelo flexible va a permitir mayor deformación lateral en el pilote. ¿Ya? Y si genera mayor deformación lateral en el pilote, el suelo flexible, entonces el pilote va a tener que resistir, ¿no? Una mayor demanda. ¿Ya? Porque es como si estuviese, pues, claro, no va a estar en la condición de un elemento libre, ¿no? Que se va a flexionar libremente como se flexiona una columna, pero sí va a tener una flexión considerable, ¿no? Eso quiere decir que los esfuerzos que se generan en el pilote van a ser mayores en un suelo blando que para un suelo rígido. Entonces, el pilote se va a flexionar, ¿ya? El pilote también se va a flexionar. Bueno, aquí hay algunos
proporcionar, ¿no?, soluciones para las cargas o los pilotes cargados lateralmente, ¿ya? Pero la premisa aquí es partir desde la rigidez lateral del suelo, desde el K, ¿ya? Que no es otra cosa que la presión lateral del suelo. Presión es igual a carga entre área. Bueno, en este caso sería entre longitud. Es una presión de longitud, ¿ya? Este P', que es una carga, una fuerza, dividida entre una longitud. Y esto dividido entre la deformación o la deflexión del suelo. Si el pilote se deforma así y genera una deformación, esta deformación es X. Y lógicamente que esta deformación ha sido generada por una carga, ¿no? Pero aquí nosotros consideramos una carga por longitud. Una carga por longitud del pilote. Es una carga unitaria, ¿ya? Muy bien. Bueno, estas son las ecuaciones. A ver, dice el módulo de subsuelo, el módulo lateral, ¿no?, del suelo, rigidez lateral del suelo para suelos granulares, incrementa en función de la profundidad Z. Y se define como K es la rigidez lateral del suelo, igual a N de H por Z. Lo que dice aquí es que para suelos granulares, esta rigidez lateral va creciendo en función de la profundidad. Para determinar esa rigidez lateral del suelo, hay que multiplicar esta constante, este coeficiente NDH por la profundidad. El NDH entonces es la constante del módulo de reacción horizontal del subsuelo. ¿Cómo podemos calcular entonces este NDH? Mediante esta ecuación, ¿no? A ver, no. Esto está involucrando entonces directamente la deformación del suelo, ¿no? La deformación del suelo, ¿ya? Bueno, estas ecuaciones son parte de estas soluciones, ¿no? Estas soluciones propuestas, soluciones analíticas propuestas, ¿no? Para encontrar la rigidez lateral del suelo, ¿ya? Entonces vamos a ir a un caso, a un método más práctico. Esto también es parte de estas soluciones analíticas. ¿Ya? Aquí está un segundo método de Davison-Hill. También es un método para una solución analítica. Miren, por ejemplo, aquí se determina una ecuación para la rigidez lateral de los suelos, ¿no? Ya esto, bueno, eso fue propuesto por Basic, ¿no? Ya, bueno, y muestra también una variación lineal con la profundidad. Pero bueno, para suelos cohesivos entonces se determina que esta rigidez lateral del suelo es constante, ¿ya? Se puede suponer que es aproximadamente constante con la profundidad. Bueno, Basic propuso esta ecuación entonces, esta rigidez para suelos cohesivos. Ya, entonces yo teniendo estos valores como el módulo de elasticidad del suelo, el coeficiente de Poisson del suelo, bueno, y lo demás esto es del concreto, ya, elasticidad del concreto, inercia de la sección del pilote, y esto es el diámetro del pilote,
Con estos datos yo puedo calcular una rigidez o un módulo de rigidez lateral para un suelo cohesivo. ¿Ya? Muy bien. Estas son las variaciones de deformación para el método de Davinson-Vigil. Con Z es parte de la solución analítica. Pero bueno, nosotros, hoy por hoy, nosotros disponemos de los software, ¿no? De los cálculos computacionales. Para el tema de modelamiento, en un software, solamente necesitamos, pues, estas ecuaciones. ¿Ya? Para suelos granulares, la ecuación que habíamos visto, la rigidez lateral del suelo, igual a NdH por la profundidad. Va variando de acuerdo a la profundidad. Y para suelos cohesivos tomamos esta ecuación de Basic. ¿Ya? ¿Cómo modelamos entonces esta rigidez lateral en los pilotes? Es muy fácil. A ver, aquí dice la descripción. Tomando como base lo propuesto para la solución elástica, se define el módulo de reacción horizontal o rigidez lateral del suelo como resortes individuales independientes infinitamente cercanos entre sí. ¿Ya? Bueno, la teoría es que hay que tomar los resortes infinitamente cercanos. Pero para temas de cálculo tenemos que nosotros definir, ¿no? Definir una partición, definir un espaciamiento. Entonces, vamos a leer aquí. Se puede aplicar la solución asignando al modelo resortes laterales finitos, ¿ya? La teoría indica que, bueno, la rigidez es, como es por longitud, se tiene que considerar, pues, para un espaciamiento muy pequeño, ¿no? Haciendo que de entre resorte y resorte, ¿ya? Los resortes están representando la rigidez lateral del suelo, haya un espacio muy pequeño. Nosotros para aplicarlo a un modelo matemático, entonces tenemos que aplicar estos resortes a un espaciamiento constante, ¿no? A lo largo del pilote. Yo tomo entonces un espaciamiento en el pilote, ¿no? Y para cada cierta distancia asigno un resorte, asigno una rigidez vertical. Por ejemplo, lo que está descrito en pantalla, bueno, diapositiva, nosotros tenemos aquí un pilote que está primero rodeado por un suelo cohesivo y luego por un suelo granular. Entonces, para la parte cohesiva, miren ustedes, la rigidez lateral que yo asigne, aquí está el resorte, que representa la rigidez lateral, ¿no? Es así como se asignan las rigideces en los programas, ¿no? En SAP, en ETABS, se asigna de esta manera, ¿no? La rigidez se asigna mediante un resorte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, para la parte cohesiva, la rigidez no ha cambiado. Esta rigidez lateral es considerando, por ejemplo, esta porción de longitud del pilote. Esta segunda hasta acá, ¿no? Si yo considero que el pilote está, o considero yo que estos resortes van a estar a cada metro, que es lo mejor, que es lo más óptimo, entonces voy a representar la rigidez lateral del pilote por metro, ¿no? Y es mejor tomarlo por metro porque es un valor unitario, ¿no? Es un valor unitario. No se olviden que la rigidez lateral del pilote es igual a una presión entre una deformación y que esta presión es igual a una carga, voy a poner aquí una carga P, entre una porción de longitud o un diferencial de longitud, ¿ya? O sea, es una carga por longitud, es una carga por longitud.
Es una presión en realidad. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí, al determinar un metro de longitud, una porción de un metro de longitud, entonces yo estoy determinando la presión lateral para una longitud unitaria, ¿no? O sea, es como si yo estuviese aquí representando toda la carga puntual, ¿no? Esta carga puntual lo divido entre la deformación X, la deformación lateral, y obtengo la rigidez del suelo. La rigidez del suelo para un metro de longitud, que finalmente termina siendo una rigidez unitaria, ¿no? Que es lo que yo necesito. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, el concepto aquí es que la rigidez lateral del suelo va variando conforme se va teniendo más profundidad, ¿no? Bueno, para el caso de la arcilla, la rigidez es constante, ustedes se pueden dar cuenta. Aquí, aquí se ha considerado la mitad. ¿Por qué? Porque solo estoy considerando la mitad de la longitud unitaria, pues, que serían 50 centímetros. ¿Ya? Y una vez que yo alcanzo el estrato granular, entonces esa rigidez comienza a crecer. Y comienza a crecer, ¿por qué? Porque hemos dicho que para suelos granulares, la rigidez lateral varía de acuerdo a la profundidad. Para calcular esta rigidez en suelo cohesivo, aplicamos esta ecuación. Para calcular estas rigideces, aplicamos esta ecuación. ¿Y de dónde obtenemos N de H o N de K? Bueno, de este cuadrito, ¿no? Podemos valernos de este cuadro, ¿ya? Porque esto va a depender, pues, del tipo de suelo. Y podemos nosotros, entonces, disponer, por ejemplo, para una arena seca, suelta, media o densa, que es un suelo granular, suelto, medio o denso, estos valores, ¿no? De N de H o N de K. Para arenas sumergidas, suelta, media o densa, esto, ¿no? Son valores menores. Solamente yo consigno mi N de K, lo multiplico por la profundidad que se esté evaluando y obtengo yo mi módulo de rigidez lateral. Nos estamos acercando entonces, hacemos nosotros este espaciamiento constante, porque nosotros estamos dándole una solución numérica, ¿no? Ah, muy bien. Esto ya es a criterio esto es a criterio, aquí me están preguntando qué valor se toma. Esto a criterio del ingeniero estructural, ¿no? Puede tomar un valor promedio, puede tomar un valor promedio, puede tomar el mínimo valor o el máximo valor. Lógicamente que si queremos ser un poco conservadores, tomamos siempre el mínimo valor, ¿no? Tomamos siempre el menor valor. Si nosotros consideramos el menor valor, quiere decir que el suelo va a ser menos rígido. Y si el suelo es menos rígido, va a haber mayor efecto de la fricción sobre el pilote. Porque lo que restringe o lo que restringiría la flexión en el pilote sería pues la rigidez del suelo, la rigidez lateral del suelo. Pues si yo considero un menor valor, estoy asumiendo que el suelo va a presentar pues no la menor rigidez y con eso yo voy a tener un efecto de fricción mayor, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, entonces de esta manera se considera para poder modelar los pilotes lateralmente, ¿ya? A cargas laterales. A ver, la pregunta aquí de Jairo Contreras. Claro, aquí por ejemplo hemos puesto, está preguntando sobre el apoyo inferior. Aquí hemos colocado un apoyo móvil, ¿ya? A estos dos pilotes. Pero como tú bien dices, tenemos que poner aquí entonces, considerar también la rigidez vertical del suelo en la punta, ¿no?
aquí también hay que considerar un resortito, ¿ya? Para hacer el modelamiento más real, deberíamos considerar también aquí un resorte, ¿no? Un resorte en representación, pues, de la rigidez vertical del suelo, porque nosotros no estamos apoyándonos sobre concreto, ¿no? Estamos apoyándonos sobre un medio que tiene una rigidez. Entonces hay que representar también la rigidez vertical, ¿ya? Está muy, muy bueno tu aporte, Jaime. Así se modela. Genera una consulta. ¿Y qué pasa si en vez de arcilla hubiera un estrato de arena licuable? En la parte superior, aquí, en vez de este suelo cohesivo, una arena licuable, a eso te refieres, ¿no? Bueno, consideras tú la rigidez para un suelo granular. O sea que la distribución sería así, ¿no? Hasta el final. ¿Ya? Si es un suelo granular, aunque esté sumergido, saturado, sigue pues presentando, ¿no? Presentando esta rigidez lateral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los suelos granulares, aunque estén sumergidos, no pierden su capacidad de fricción o no pierden su característica, ¿no? De ser friccionante, ¿no? No pierden su fricción. Siguen teniendo, ¿no? Pueden reducir su capacidad portante, pero siguen teniendo fricción. ¿Ya? Entonces se considera igual la distribución de suelo granular. Tenemos también aquí los asentamientos que se calculan para el pilote, asentamientos por carga vertical, que está dado por tres componentes, ¿ya? El asentamiento elástico, el asentamiento causado por la carga en la punta, y el asentamiento causado por la carga transmitida a lo largo del pilote, que es el componente de fricción. Entonces, tenemos el asentamiento elástico del pilote, que tiene que ver con el material del pilote. Si un pilote es de concreto armado y se aplica una compresión al elemento, entonces el concreto se va a deformar, ¿no? Va a tener una deformación elástica. Este asentamiento considera entonces la deformación elástica del material. Luego de ello tenemos el asentamiento generado por la carga soportada en la punta del pilote. O sea que sería el asentamiento del suelo en la punta, ¿no? Ese estrato, entonces, como tiene una rigidez vertical, va a tener un asentamiento. Calculamos el asentamiento mediante esta ecuación. Tenemos finalmente el asentamiento ocasionado por la carga soportada a lo largo del pilote, o sea, por la fricción, también el pilote va a experimentar un asentamiento, por la fricción que está superficial, que se desarrolla alrededor del pilote, ¿no? Ingeniero, ¿qué pasa si en vez... Ken Inga. Ken, tú estás en el curso de albañilería, ¿no? Ah, ya, ¿cómo estás? Sí, ¿qué pasa si en vez del suelo cohesivo hay un suelo, una grava mal gradada con nivel freático alto, y en vez del suelo granular hay un suelo cohesivo? Entonces la distribución sería la distribución de la rigidez horizontal, sería así, pues, ¿no? Primero sería la parte de la grava, ¿no? Y después la arcilla. Sería así, pues, ¿no? Primero incremental y luego constante. ¿Ya? Así sería la distribución de la rigidez lateral. ¿Ya que? Así sería la distribución. Muy bien. Entonces, el asentamiento también se da por el componente de fricción, ¿no? O de
la capacidad superficial que tiene el pilote, ¿no? Al entrar en contacto con el suelo, con el estrato que esté pues rodeando, ¿ya? Se aplica también esta ecuación. Finalmente se suman los tres asentamientos y obtenemos el asentamiento total que va a experimentar el piloto. Eso es muy importante conocerlo, ¿ya? Muy importante conocerlo. ¿Por qué es muy importante conocerlo? Porque de acuerdo a cómo el pilote se asiente, pongamos este es el cabezal, y aquí están los pilotes, ¿ya? Y el asentamiento de los pilotes se está haciendo así. De acuerdo a cómo el pilote se asiente, también pues esto va a influir en el asentamiento y posiblemente rotación de los elementos verticales. Ya pueda darse el caso que para un cabezal un pilote se asiente más que otro. Esto, por ejemplo, se da cuando se aplican momentos, ¿no? Cuando se aplican momentos sobre el cabezal, sobre el conjunto de pilotes, entonces se puede producir esto, ¿no? Que un pilote se asiente más que el otro. Por eso es muy importante controlar los asentamientos. Y que estos asentamientos, pues, posteriormente no generen asentamientos también que al final sean diferenciales para los elementos verticales, que serían las columnas o las placas, y también la rotación, ¿no? Que se pueda dar. ¿Ya? Bueno, también se considera pues que los pilotos nunca trabajan solos, ¿no? Siempre trabajan en grupo. Y tenemos que considerar pues el efecto del grupo, ¿no? Bueno, para que un grupo de pilotes sea eficiente, hay que considerar un espaciamiento entre pilote y pilote, o bueno, de eje a eje, de 2.5 a 3 veces el diámetro del pilote. Si no los espaciamos adecuadamente, lo que va a pasar es que los esfuerzos resistidos por un pilote se van a combinar con los esfuerzos del pilote contiguo, y al final la capacidad del grupo del pilote no va a ser pues la suma de la capacidad individual de cada pilote, ¿no? Va a tener una pérdida de capacidad. ¿Ya? No va a tener la misma eficiencia que sumando individualmente la capacidad de cada pilote. No podemos entonces permitir que los esfuerzos se traslapen. ¿Ya? No podemos permitir que esos esfuerzos se traslapen. Para ello, entonces, ingeniero, buenas noches. Su comportamiento es lo mismo en construcciones de la Amazonía. Claro que sí, no importa la región, el lugar, ¿no? O sea, aquí no es un tema de ubicación, aquí es un tema del tipo de suelo, ¿no? O sea, aquí el concepto es llevar el pilote hasta un estrato que sea estable y un estrato que sea resistente, ¿ya? Y entonces, eso es lo que yo debo buscar, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo encontrar? ¿Cómo yo puedo saber a qué profundidad cimentar mi pilote? Para eso tengo que ensayar, pues, ¿no? Tengo que ensayar mi suelo. Si yo quiero poner pilotes, pues, yo no puedo decir, bueno, a 10 metros voy a encontrar una grava, ¿no? Eso se tiene que determinar, pues, de un estudio de suelo, ¿no? O sea, el ingeniero geotecnista, yo tengo, no sé, tengo que yo solicitar un estudio de suelos para determinar las propiedades del suelo, ¿no? Bueno, con el SPT, ¿no? El SPT. Y luego, claro, ya luego tú ensayas, ¿no? Luego ensayas tus muestras, ¿no? Para determinar. Lo que tienes que determinar de tus estratos son dos valores, dos parámetros. La cohesión
y el ángulo de fricción, según lo que hemos visto. ¿Ya? No necesitas hacer refracción sísmica, ni tomografía, ni ensayos geofísicos, porque los ensayos geofísicos son principalmente para determinar, los ensayos geofísicos son principalmente para determinar las velocidades de corte, ¿no? De los estratos. Y bueno, y podemos mapear pues 30 metros hasta 30 metros de profundidad, ¿no? El módulo de elasticidad, bueno, se puede estimar de ábacos o se puede hacer mediante ensayos, ¿no? Ahora, todos estos datos del módulo de elasticidad, ¿no? Todos los parámetros del suelo, eso tiene que ser determinado por el ingeniero geotecnista, ¿ya? Nosotros somos ingenieros estructurales. Claro, también puede darse el caso que podemos ser geotecnistas, ¿no? Y si es así, entonces la responsabilidad recae sobre nosotros, ¿no? Pero estos datos de suelo, mientras que no seamos geotecnistas, esto tiene que ser proporcionado por un estudio de suelo. Tiene que ser proporcionado por el estudio de suelo. Entonces, para que se pueda plantear un cimiento o se pueda plantear una cimentación con pilotes, tenemos que disponer de ciertos datos de los estratos, ¿no? De los estratos con los que va a estar en contacto, los estratos en contacto con el pilotaje. Disponer no solo los datos del estrato inferior resistente, para calcular, por ejemplo, la fricción, ¿no? El aporte de fricción que se da alrededor del pilote, tenemos que conocer, pues, los datos de todos los estratos que atravesamos. Porque esa fricción superficial se da por el contacto de los suelos con la superficie del pilote. Y eso viene, pues, desde la parte superior, ¿no? Entonces necesitaríamos conocer todos los datos de todos los estratos. Un buen ensayo para poder mapear eso es el ensayo SPT, ¿no? Con el SPT vamos retirando las muestras y esas muestras las ensayamos, obtenemos la cohesión, el ángulo de fricción, le hacemos su clasificación al suelo, determinamos si es cohesivo o granular, y en función a ello también determinamos si la cohesión es cero o si el ángulo de fricción es cero, y con eso nosotros entonces hacemos nuestro planteamiento. Ya, muy bien. La norma E050 entonces establece estos espaciamientos mínimos que debe haber entre los pilotes, en un conjunto de pilotes de acuerdo a su longitud. Para longitudes menores a 10 metros de pilote, hay que considerar 3 veces B, que es el diámetro mayor, el diámetro, la mayor dimensión del pilote. ¿Ya? Si mi pilote tiene menos de 10 metros, entonces el espaciamiento entre centro de pilote a centro de pilote tiene que ser mínimo 3 veces el diámetro del pilote. Si mi pilote es de más de 10 metros hasta 25 metros, el espaciamiento debe ser de 4 veces el diámetro. ¿Ya? Esto me ayuda también a ¿qué? Ayuda a poder hacer el arreglo, ¿no? El arreglo de mis pilotes y poder obtener las dimensiones de mi cabezal. Yo coloco aquí el cabezal y yo digo, bueno, yo necesito 4 pilotes, entonces pongo uno acá, pongo otro acá y otro acá. Pero tengo que cumplir con el espaciamiento, ¿no? Entonces, de centro a centro de pilote, el espaciamiento mínimo debe ser de 3 veces, si es menos de 10 metros la longitud de mi pilote, 3 veces el diámetro del pilote. ¿Ya? Con esto yo puedo obtener las dimensiones de mi cabezal. ¿Ya? Las dimensiones del cabezal solamente entonces tienen que estar basadas en poder tener el mejor acomodamiento de los pilotes, nada más. Ya no necesito yo considerar otra cosa para dimensionar mis cabezales, solamente que puedan acomodar bien a los pilotes. ¿Qué software puedo utilizar
para verificar el comportamiento del pilote del suelo, el SAP, ¿no? Es lo más recomendable. Ya. En SAFE no se puede, bueno, en SAFE se pueden modelar los pilotes, pero solamente podemos verificar el efecto vertical de los pilotes, ¿ya? No verificar, pues, el comportamiento, no verificar el comportamiento de el GEOS también, claro, es un buen, es un buen programa, ¿ya? Pero si queremos, lo que pasa es que el GEOS solamente nos va a dar los momentos, ¿no? Los momentos, los esfuerzos por la interacción del suelo, pero por ejemplo no podemos comprobar el diseño, ¿no? Claro que eso ya es relativo, ¿no? Eso es relativo, ¿no? Podemos nosotros con los momentos máximos ingresar pues esos momentos en una hoja de cálculo y calcular el acero, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí un modelo de pilotes en SAP, lo voy a mostrar. En ETAPS también, ¿ya? En ETAPS también se puede modelar los pilotes, también se puede modelar en ETAPS. ETAPS tiene la misma interfaz, ¿no? que SAP. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ya, aquí tengo esta hoja de cálculo que, bueno, yo he preparado, yo mismo he preparado esta hoja de cálculo. Bueno, primero necesitamos aquí, estos son los datos, ¿no? Los datos geotécnicos. ¿Ya? Incluso están aquí el SPT también. Están aquí los datos geotécnicos, entonces el peso específico del estrato superior, el ángulo de fricción. Bueno, aquí podemos nosotros modificarlo, ¿no? La cohesión, especificar qué tipo de suelo es, si es una arena, es una arcilla, si es una arena, si es seca, si es una grava, si es una arena sumergida. Ya podemos cambiar los datos, por ejemplo, vamos a considerar en el estrato superior una arcilla, ángulo de fricción 0 y un coeficiente de 4 toneladas por metro, un peso específico de 1,60 m. En el estrato inferior vamos a considerar una grava de 2 toneladas por metro cúbico y 32 grados de ángulo de fricción. Arcilla aquí, una arcilla, o sea, poner una arcilla blanda, y aquí un suelo granular, una grava, ¿no? Una grava. Aquí yo tengo las características del pilote, su diámetro, por ende el perímetro, el área, su longitud, también estoy determinando la longitud del pilote. Lógicamente tiene que esto considerar la parte del pilote en el estrato superior, estos 6 primeros metros, y la longitud de empotramiento del pilote en el estrato rígido. Preguntan si, bueno, el ETAPS permite hacer la interacción suelo-estructura, ¿no? La verdad, esa interacción suelo-estructura, bueno, en realidad se puede hacer, bueno, es tanto para cimentaciones, pero también se puede hacer para pilotes, ¿no? En el ETAPS podemos nosotros modelar todo, ¿no? Modelar la superestructura, los cabezales y los pilotes. ¿Ya? Hacer todo el modelamiento en ETAPS también se puede. ¿Ya? También se puede. En SAP igualmente, ¿no? En realidad siempre TAPS tuvo, ¿no? Para poder hacer esa interacción, ¿ya? Solo que ahora pues ya lo han puesto como un comando adicional y todo eso, ¿no? Pero siempre tuvo, ¿no? Siempre tuvo esa opción. El SAFE podemos utilizar para modelar el pilote
y poder encontrar, por ejemplo, poder encontrar la demanda vertical del pilote, ¿ya? O sea, el SAFE, en ETAPS es solo para edificaciones y cimentaciones superficiales, pero no es muy demandado para cimentaciones profundas. Bueno, ETAPS es una maravilla, ¿no? ETAPS es un programa de mucha capacidad, ¿ya? Entonces, en ETAPS también se pueden analizar estructuras y verificar su interacción solo estructura con pilotes, ¿ya? También se puede. Que no se emplee mucho no significa que no se pueda, ¿no? En realidad, BTAPS es una herramienta muy, pero muy, una herramienta muy potente, ¿no? Ya, BTAPS es en realidad cuando, en cuanto uno vaya conociendo más por el programa, uno va sorprendiéndose más, ¿no? TAPS. Un compañero de trabajo me dijo una vez que TAPS era un laboratorio, ¿no? Era un laboratorio de ensayos, ¿no? De ensayo de estructuras, de ensayo de materiales también, ¿ya? Solo que de repente no conocemos todo su empleo, ¿no? Pero en realidad TAPS es una maravilla, ¿ya? Para mí está por encima de todos los demás programas de cálculo. ¿Ya? Bueno, hay programas que te hacen también el diseño detallado, ¿no? Pero eso es relativo, pues lo más importante es el análisis, ¿no? Ya, bueno, el SAFE se usa para poder determinar la demanda, poder determinar, o sea, el SAFE es solamente para analizar, ¿no? En el caso de pilotes, y poder analizar la demanda en cada pilote, de acuerdo al modelamiento que nosotros hagamos, la demanda de carga vertical. Pero no nos permite hacer el modelamiento del elemento para cargas laterales, en SAFE, ¿ya? Para ello necesitamos emplear, pues, SAP, ¿no? Muy bien. Pues aquí en esta hoja de cálculo está para calcular, bueno, está el esfuerzo vertical efectivo, también lo calculamos, esto es muy fácil para cada profundidad, puede calcular, ¿no? Y con las ecuaciones que nosotros hemos visto en el taller, podemos encontrar pues la capacidad aquí de la punta, del pilote. Aquí podemos encontrar la capacidad de fricción para el primer estrato y para el segundo estrato, ¿no? Y tenemos un gráfico de cómo se está dando la resistencia unitaria F, ya por fricción, esto es por fricción, como la primera parte es una arcilla, no lo está considerando, y también por cohesión, ¿no? Que involucra la arcilla, donde está el factor alfa, ¿no? Y también obtenemos, pues, la capacidad por adhesión en la arcilla, ¿no? Entonces, por fricción, en el estrato granular, que es el estrato resistente, y esto es por por adhesión en la arcilla, ¿no? También esta hoja de cálculo está preparada para calcular la fricción negativa, y con esto podemos calcular, pues, la capacidad de carga, ¿no? La capacidad de carga del piloto. Que en este caso la capacidad última sería 123.37 toneladas. Asignamos el factor de seguridad que puede ser 3. Si consideramos solo cargas estáticas, si consideramos, por ejemplo, el sismo, lo cambiamos a 2.5. Esto cambia, ¿no? La capacidad mensible del pilote. ¿Ya? Y bueno, de acuerdo a lo que le corresponde al pilote, ¿no? De la distribución de las cargas, ya nosotros determinamos si el pilote logra pasar la demanda o no, ¿no? También calculamos aquí los asentamientos, ¿ya? El asentamiento elástico, el asentamiento por la carga en la punta y el asentamiento por la carga superficial.
El módulo de elasticidad, por ejemplo, que estaban comentándome, el coeficiente de Poisson lo estamos tomando de esta tabla, ¿ya? Lógicamente que estos datos tienen que ser dados por el mecánico de suelos, ¿no? Bueno, para el modelamiento, voy a borrar esto. El modelamiento a cargas laterales, modelamos también, podemos modelar el módulo de rigidez, ¿no? Lateral del suelo, o podemos determinarlo, ¿no? Calculamos aquí el módulo elasticidad concreto, la inercia de la sección, el pilote, y con ello, bueno, podemos calcular para la arcilla, la rigidez constante, y para la parte granular, con el NDH o el NDK, que está aquí, podemos calcular también la función de la rigidez lateral. Solamente tomamos una porción de 1 metro, como lo habíamos visto, ¿ya? Y bueno, tendríamos aquí todos estos serían nuestros resortes, ¿no? O las rigideces que debemos considerar en el modelamiento. ¿Cómo modelo yo en SAP? Bueno, yo puedo modelar el cabezal, modelo también mis pilotes, asigno, hago primero pues una división cada metro de los pilotes, ¿ya? Miren, hago una división cada metro y en cada metro le asigno un resorte para representar la rigidez lateral del pilote. La asignación de los resortes es muy fácil, ¿no? Solo selecciono un punto. Selecciono, voy aquí a asignar. Voy a join, porque aquí yo lo estoy asignando en el punto, y voy a Spring. Y aquí yo determino yo mi rigidez. Bueno, si estoy en la dirección X, sería la traslación 1, ¿no? Rigidez para la traslación 1. La rigidez para la dirección X. Lo mismo hago también para la dirección Y, ¿no? En este caso, en el ejemplo, solamente estamos considerando la acción de las cargas para la dirección X. Miren, aquí están las cargas asignadas. Ahí están. Las cargas asignadas sobre el pilote, la carga vertical, la carga horizontal y el momento. Bueno, sobre el cabezal, ¿no? Las cargas se asignan sobre el cabezal y el cabezal ya se encarga de distribuir las cargas a cada pilote. Lo único que tengo que hacer es modelar el pilote, modelar la rigidez lateral. Aquí abajo en la punta debería colocar un resorte para representar la rigidez vertical del pilote. Aquí nosotros hemos colocado solamente un apoyo móvil para la dirección X. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, podemos visualizar las fuerzas cortantes sobre el pilote. Ahí están. Fuerzas cortantes. Miren cómo se distribuyen las fuerzas cortantes, ¿ya? La mayor fuerza cortante la tienen los pilotos extremos, ¿ya? Y los pilotes internos toman menos fuerza cortante, ¿ya? Entonces no es que la fuerza cortante se va a distribuir igual en todos los pilotos, ¿ya? En los pilotes extremos siempre va a tomar mayor valor.
Ahí están los momentos también. Bueno, esto en realidad estamos viendo las cargas, esto es por carga muerta, ¿no? O sea, la combinación de diseño, y ahí están, ¿no? Ahí están los momentos en cada pilote. Mira. Las fuerzas cortantes, los momentos, las cargas axiales también. Miren, aquí las cargas axiales son mayores en un lado que otro. ¿Por qué? Porque hay un momento que se está aplicando, ¿no? Y el momento al aplicarse, entonces, hace pues que se cree un par de fuerzas, ¿no? Una en compresión y otra en tracción. Entonces es lógico que un lado, para la línea de crecimiento como ingeniero dedicado a estructura, ¿cuál programa sería lo mejor de aprender? En aprender pues, el SAP. Si quieres aprender el modelamiento de cimentaciones con pilotes, por ejemplo, el SAP y el SAFE, ¿no? Pero principalmente el SAP, ¿no? Ya, con SAP puedes modelar en realidad cualquier tipo de estructura, ¿no? Es un programa muy versátil. Pero es muy importante familiarizarse con SAP. No olviden que el SAP es el software matriz, ¿no? El primer software que lanzó la compañía CSI. Y de SAP ya se han desprendido los demás software, ¿no? TAP, Sage, Bridge, todo lo demás software se han desprendido de TAP, de SAP, pero SAP fue el primer software. Entonces es muy importante pues aprender, ¿no? Aprender el funcionamiento del SAP y las bondades que tiene este programa. Entonces yo tengo aquí todos los esfuerzos, ¿no? Los axiales, los cortantes, los momentos. Lo único que tengo que tomar es el momento máximo, por ejemplo, aquí 18.09, y diseñar, ¿no? Diseñar mi elemento, ¿no? Tomar también los cortantes, e igualmente, ¿no? Diseñar mi elemento, ¿no? Colocar mis estribos, bueno, sería en este caso eh, mi arreglo de espiral, ¿no? Para mis pilotes, ¿no? Entonces, es muy sencillo el modelamiento, ¿ya? Es muy sencillo el modelamiento, si ustedes pueden ver. Solamente es cuestión de determinar bien la rigidez lateral, ¿ya? La rigidez lateral y bueno, también la rigidez vertical, ¿no? ¿Cómo determinaríamos la rigidez vertical de los pilotes? Muy fácil. Aquí tenemos el Excel de la capacidad del pilote. Y también puedo calcular aquí los asentamientos. Yo considero una carga de servicio como la que está aquí. Y en función de esta carga, entonces, en función de esta carga de servicio, yo calculo los asentamientos. Lo único que tengo que hacer entonces es dividir la capacidad miscible de mi pilote, ¿ya? Que sería 49.35 para este caso, y el asentamiento también, el asentamiento del pilote. Pero no sería el asentamiento total, sería el asentamiento solamente de estos dos componentes, de la carga en la punta y de la carga en la superficie. ¿Por qué no consideraría yo el asentamiento elástico del pilote por el material? ¿Por qué? Porque en el programa yo ya voy a modelar al elemento con esa elasticidad. Y el programa me va a hacer el cálculo, pues. Entonces no necesito yo considerarlo. Lo que tengo que considerar es el asentamiento en el suelo, ¿no? Lo que tengo que considerar aquí en la base del elemento es lo que el suelo se asienta. Tengo que considerar la rigidez vertical del suelo. Debería considerar entonces estos dos asentamientos y encuentro entonces este resorte vertical o esta rigidez vertical. Entonces yo selecciono acá, yo al programa no quiero que ponga restricciones.
Quiero que sea libre. Y quiero que le asignes un resorte vertical. Perdón. Local, traslación 3, ¿ya? La traslación 3 local es la traslación Z. ¿Ya? Para el punto, la traslación 3 es la traslación en Z. Copio esto, lo coloco acá, doy a aplicar y ahí está mi resorte vertical. Corro otra vez y ahí tengo nuevamente mis cortantes, mis momentos. Miren, los momentos han cambiado, ¿no? Los momentos han cambiado, ¿se dan cuenta? Ha cambiado ahora la distribución de momentos. ¿Por qué? Porque ya estamos considerando otro tipo de apoyo, ¿no? En la base. ¿Ya? Los cortantes sí se mantienen igual, ¿no? La carga axial también se va a mantener igual. Aunque aquí ha cambiado también en realidad la carga axial, ¿no? Miren, ha cambiado, aquí habían como 100 toneladas, ahora hay 76. Bueno, vamos a subir aquí la fuente. Ahí está. También ha cambiado la distribución de axiales. ¿Ya? Lo único que no ha variado es el cortante, ¿no? El cortante se mantiene casi igual. Y bueno, los momentos, la distribución de momentos también ha cambiado. Entonces, con estos datos yo debo diseñar mi estructura. Por ejemplo, aquí, de acuerdo al programa, la sección de nuestro piloto es este. Tiene varillas de 1 pulgada, 10 varillas de 1 pulgada. Un recubrimiento de 7 centímetros. Entonces yo corro y también le puedo decir al programa, ¿sabes qué? A ver, quiero que verifiques. Y bueno, miren, está celeste, ¿no? Quiere decir que la resistencia de los pilotes, de la sección de los pilotes con el acero que yo he propuesto, está muy bien. Yo puedo incluso reducirlo. Puedo reducir aquí. Voy a poner varillas de 6, de 3/4, número 6 para el programa. Voy a poner 8 varillas. Ahí está. Menos cantidad de refuerzo, ¿no? Voy a correr a ver. Bueno, sigo pasando bien. No es que los momentos son, la verdad, bastante pequeños, ¿no? Se ha distribuido, ¿no? El momento. Anteriormente había más momento. Momentos de 6 toneladas, ¿no? Para la sección del piloto es pequeño, ¿no? A ver, vamos a poner 10 varillas. Estamos viendo el programa que nos ayuda a verificar, ¿no? El diseño, ¿no? Cada uno lo puede hacer pues con una hoja de cálculo, ¿no? ¿Ya? De esa manera yo verifico, también puedo verificar en el programa. No se olviden que
el programa realiza el diseño o la verificación de acuerdo a la norma ACI 318, ¿no? Nosotros en el Perú empleamos la norma E060. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias, ¿no? Sí hay diferencias. Lo mejor sería entonces tomar los esfuerzos, ¿no? El momento máximo aquí que sería 6.53, 6.55, llevarlo a una hoja de cálculo y encontrar, pues, ¿no? Encontrar la cantidad de acero que necesitamos. Lógicamente que aquí este diseño es como columna, ¿no? Interacción, carga axial con momento, ¿no? Pero también tenemos que verificar pues las cargas axiales, ¿no? Y de acuerdo a ello, diseñar entonces nuestro elemento. ¿Ya? Muy bien. Bueno, eso sería lo concerniente al taller de esta tarde. Espero pues que haya por lo menos podido entenderse los conceptos, ¿no? Los conceptos, los criterios, ¿ya? Para poder explicar esto con detalle, ¿no? Se necesita de más tiempo, ¿no? Para poder explicar esto con detalle se necesita pues realizar un curso, ¿no? De hecho, este tema de pilotes lo estamos dictando, ¿ya? Lo estamos abordando, mejor dicho, en el curso de diseño de cimentaciones superficiales y profundas con SEI, ¿ya? Estamos abordando ahí esta parte de pilotes, ya con más detalle, viendo las ecuaciones. Hemos terminado hace poco un grupo, ¿no? De este curso. Bueno, todo este cálculo de la capacidad del pilote, en el curso lo hemos hecho manualmente en un Excel, ¿no? Se ha hecho en clase, se ha desarrollado en clase. ¿Ya? Entonces, los que deseen, pues, conocer más del tema, ya, como le repito, pues, en 2 horas no se puede abordar, ¿no? Todo un tema eh, con la amplitud que tiene, pues, ¿no? El tema del pilotaje, ¿no? Poder ver casos, ¿no? Y cómo aplicarlo y todo eso. Pero por lo menos se ha tratado de dar los criterios del diseño, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes quieren aprender más, conocer más al respecto, entonces tenemos a disposición el curso, ¿no? A ver, miren, yo estoy viendo que están preguntando mucho por el programa a utilizar. Estoy viendo que están comentando mucho por el programa a utilizar, ¿no? De hecho, que es muy importante aprender el empleo de los programas. ¿Por qué? Porque vivimos, pues, ¿no? Actualmente eh, en un tiempo, ¿no? De mucha competitividad. Y bueno, la ventaja de los programas es que es en el reporte de los resultados, ¿no? Los programas hoy en día cada vez mejoran o se mejoran con respecto a la entrega de los resultados. Para poder facilitar, ¿no? Para poder facilitar y agilizar, por ejemplo, la edición de las memorias de cálculo, ¿no? También de los planos, ¿ya? Por eso es muy importante aprender, ¿no? Entonces, debemos aprender el empleo de los programas teniendo la consigna o entendiendo que solamente son herramientas de cálculo. Son herramientas de cálculo, ¿ya? Y debemos aprender entonces el funcionamiento de los programas, entendiendo pues que nos van a ayudar, ¿no? A realizar el cálculo, nos van a facilitar, porque realizar todos estos cálculos a mano demanda de tiempo, ¿no? Pero no pueden reemplazar el criterio ingenieril del profesional, ¿ya? Si el profesional no conoce, no sabe qué datos está ingresando al programa, entonces va a, o sea, el programa le va a entregar o va a recibir un resultado que puede ser erróneo, ¿no? Entonces aquí el objetivo, ¿no? Más importante que aprender el uso de un programa
es aprender el criterio, ¿ya? Es conocer el criterio, ¿no? El criterio de análisis, lo que conlleva a las consideraciones también de análisis, ¿no? Poder entender el comportamiento de la estructura o del elemento estructural, porque eso nos ayuda a nosotros a ¿qué? A poder dar solución a las desventajas, ¿no? O a las condiciones desfavorables que se puedan presentar en un proyecto, ¿ya? Entonces, debemos apuntar a ello, ¿no? Porque o sea, para la enseñanza de un software, uno como docente no puede emplear una estructura que no sea muy complicada, ¿no? El que quiere enseñar solamente, pues, el empleo del software, ¿no? Lo bueno es que, por ejemplo, en TEDI, en los cursos que hemos estado desarrollando, nosotros hemos estado llevando los cursos a casos reales, ¿no? Que se presentan, pues, ¿no? En el cálculo de las estructuras, ¿ya? Olvídense que en su desarrollo profesional van a encontrar proyectos fáciles. ¿Ya? Todo proyecto tiene su grado de complejidad, ¿ya? Si no es el suelo, es la arquitectura, pero siempre hay cosas que solucionar. Si no tenemos el correcto criterio, y el criterio viene pues de entender, ¿no? Entender bien el comportamiento de las estructuras. Entender cómo se aplican las cargas, cómo responde la estructura, y con eso nosotros adquirimos ese criterio, ¿no? Y con el buen criterio, el programa pues es una herramienta muy útil, ¿no? El programa es una herramienta muy útil. Pero si no tenemos el criterio correcto, el programa va a convertirse en una herramienta que no va a tener la utilidad que debería tener. ¿Ya? Muy bien. Bueno, yo les agradezco su participación. Conmigo por ahora es hasta aquí. Y los espero, ¿no? En los cursos que estamos desarrollando, ¿ya? Vuelvo a repetir, estamos poniendo en los cursos como desarrollo, ¿no? De los trabajos prácticos, casos reales, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos de hospitales, ¿ya? Y bueno, ¿no? En esa experiencia, pues, la verdad que cada proyecto es un reto, ¿no? Cada proyecto es un reto. Porque lo anecdótico es que para los proyectos hospitalarios, no sé qué es lo que sucede, pero siempre tocan suelos malos, ¿no? Siempre tocan suelos malos. El último hospital que he diseñado ha sido el hospital que hace unos días inauguró el presidente en Chota, ¿no? No sé si han podido ver. Ese hospital, por ejemplo, yo formé parte del equipo técnico, ¿no? Y el suelo era pues pésimo, ¿no? Las condiciones eran malas, ¿no? Era una arcilla, o es una arcilla, CL, y había napa, ¿no? Había napa freática 80 centímetros. Imagínense, ¿no? Proyectar un hospital, una estructura que es tan importante sobre un suelo así. Y no solo eso, sino que el terreno era en pendiente. Entonces tú cortabas una parte del terreno y comenzaba a salir agua. Entonces, ¿cómo plantear allí la cimentación? ¿Cómo plantear la estructura? ¿Ya? Entonces, es lo bonito de poder participar de estos proyectos, ¿no? Es lo bonito de poder participar de estos proyectos. Bueno, toda la experiencia que yo he recogido, ¿no? Tal vez no tenga yo toda la experiencia del mundo, pero sí he podido participar de proyectos de esta importancia, de esta envergadura. Todo eso pues tratamos de transmitirlo en los cursos de TEDI, ¿no? Así que los esperamos nuevamente, ¿no? Para poder compartir juntos el conocimiento. Muchas gracias, tengan todos muy buenas noches y los esperamos, ¿no? Nuevamente, en los cursos. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta la próxima.